director del Instituto de Ciencias Aplicadas del CODE, y pues también trabaja con nosotros, colabora con nosotros en la Universidad de Guadalajara, en la unidad de traumatología y rehabilitación deportiva, pues también con una amplia experiencia en el manejo de lesiones deportivas y artroscopista de rodilla con mucha experiencia. Entonces creo que aquí es donde el debate pues se va a enriquecer con nuestros tres ponentes, y vamos a discutir los casos, y en esto pues ahora sí las preguntas y respuestas que surjan sobre ellos también hacérselas a cualquiera de nuestros panelistas. Adelante, por favor. Voy a presentar unos casitos. Digo, la verdad, hablar un poquito de tendinopatía y de lo que hemos visto. Para empezar, la verdad es que el término tendinitis ya no se usa. El consenso del 2019 nos habla de tendinopatía y nos dice que no se necesita una imagen de estudio. Realmente sí tenemos ecosonograma o resonancia, pero el diagnóstico es clínico, ¿no? Y encajan en esto la tendinopatía patelar, la de Aquiles, peronea y del codo, ¿sí? Entonces la más frecuente que nosotros tenemos es la patelar en el deporte, ¿no? Recordar un poquito la anatomía del tendón. Hay un elemento que no hemos visto y es muy importante, y es la fascia. La fascia nos restringe mucho el movimiento a nivel, y nos da mucha tracción a nivel del tendón. Si nosotros tenemos un mejor desempeño de la fascia al momento Prediction of the avascular theory that held sway at that time, but that ¿sí? Nos permite ese movimiento, ese deslizamiento. Si nosotros con el paso del entrenamiento o las mismas actividades diarias, muchas veces la fascia nos restringe el movimiento y genera demasiada tensión en la inserción del tendón. ¿Esto qué pasa? En un niño pues le puede dar una enfermedad de Osgood-Schlatter o un Cindy-Lasser-Johnson, pero en un adulto es una tendinopatía, y en una persona de la tercera edad le va a dar una artrosis femoropatelar. Entonces es la película que no le hemos prestado mucha atención en el tratamiento de las tendinopatías. Ya sabemos que hay factores intrínsecos. Tenemos unos superhéroes de clavadistas con 2 medallas olímpicas ahí en el CODE, ¿sí? Pero hay agentes nocivos, ¿no? Los entrenadores, a veces el exceso, el tipo de entrenamiento, todo eso nos puede condicionar, nos ayuda a la lesión, ¿no? Y lo que más vemos nosotros, digo, la gente que se ve como un guerrero que va a jugar el fin de semana, los guerreros de fin de semana, ahora de todos los deportes, ¿no? Pero realmente como los vemos nosotros, entonces es otro boleto, la verdad. No están preparados, llegan, no calientan, y eso es lo que nosotros. Y esto es lo que hemos visto últimamente. Estamos trabajando precisamente en mejorar las condiciones. Una niña de gimnasta, campeona de Juegos Nacionales, una facilidad para hacer la flexión de cadera, pero cuando le pedimos una extensión de cadera y flexión de rodilla, no logra tocar el glúteo, no lo logra tocar, ¿sí? Por cuestiones muy elásticas para adelante, pero para atrás no. Entonces esos imbalances musculares nos generan, y lo estamos viendo, damos seguimiento. Entonces empezamos a ver a todos los clavadistas, a ver, oye, y empezamos con los chiquitos de 10, 9, y conforme van creciendo, van perdiendo esa habilidad. Los más chiquitos sí lo logran hacer, pero entre más grandes se van distanciando más, y no pueden hacer extensión de cadera, la van perdiendo. Entonces eso genera, ya cuando están arriba de 18 años, una tendinopatía. Y la verdad es que nuestros clavadistas, si ustedes lo conocen, son de los mejores, de los 5 mejores equipos del mundo que existen clavados, ¿no? Todos parece Chimulco ahí, de tanto clavadista que tenemos ahí. Entonces, el problema de las tendinopatías realmente es una degeneración estructural del tejido. Eso es lo que nos va a pasar, ¿sí? Cambia una degeneración mucosa, una metaplasia fibrocartilaginosa, se degenera el tejido y ya no es la colágeno tipo 1 que nosotros necesitamos, y cada vez va haciendo más ejercicio y el paciente se va generando agregando más tejido dañado y más dolor y más incapacidad. Entonces, el problema es la incapacidad del tejido cicatrizal para hacer una nueva estructura, que ahí lo aprendimos bastante con toda la plática que nos dio ahí Nacho. Todo lo que hemos ido aprendiendo de tratar de generar una cicatriz que sea lo más parecido al tejido original, ese es el reto, ¿sí? en la terapia para los tendones estos.
Entonces, ¿qué tratamientos médicos existen? Pues los antiinflamatorios pues no nos ayudan, ¿sí? Los analgésicos pueden ayudar, relajantes musculares también. Los esteroides, pues actualmente es doping, no podemos utilizarlo ya en los atletas. El PRP, ahora sí el BIMAC, que ya vimos que no es BIMAC, ¿verdad? Que si no son células de señalización médica, lo que se está haciendo, ¿sí? Y también la proterapia ayuda, hemos visto que funciona en este tipo de tratamientos, y la terapia física. Al final, la biología es una parte, pero los ejercicios y restablecer las condiciones de ese tejido es lo más importante, y eso solo lo va a lograr la terapia física. Un buen programa que funciona, pues nosotros usamos mucho técnica Gavilán, la movilización asistida con instrumentos, ultrasonido, el láser de alta frecuencia y las ondas de choque están jugando un papel muy importante, y cada vez hay más estudios que nos dicen que funcionan bastante bien, ¿no? Entonces, hemos tenido increíblemente nuestros clavadistas, los 2 clavadistas olímpicos que tenemos, medallistas, los 2 ya han llegado a Juegos Olímpicos lesionados. Hay una estadística que dice que el 70% de las personas que compiten en los Juegos Olímpicos de clavados llega con una lesión. Entonces nadie se salva, digo, 3 llegan sanos. Ahora sí que el que tiene más fuerza mental y que tiene más, porque todos hacen más o menos los mismos clavados, pero el que lo hace de la mejor manera es el que gana la medalla, ¿no? Entonces los 2 clavadistas han sufrido de tendinopatía, 20 años, dolor constante. El problema es que están a 6 meses de unos Juegos Olímpicos, de unos Juegos Panamericanos. Entonces ahí es donde nosotros preguntamos qué le harían a ese paciente, ¿no? A un clavadista que tiene que participar. Entonces ahí es donde nosotros le preguntamos a nuestros panelistas que si estás a 6 meses de unos Juegos Olímpicos con una tendinopatía, que el paciente no mejora. Bueno, lo que me interesaría es sacar el dolor, ¿no? Fundamentalmente, y luego mejorar las condiciones de ese tendón a nivel estructural. El tratamiento que hacemos para las tendinopatías siempre es de menos a más. Tratamiento médico, conservador, rehabilitación, tratar de detectar cuál es la causa de esa tendinopatía, si hay una alteración mecánica, una alteración del eje, una debilidad muscular de algún grupo, una restricción de la movilidad, una patología previa, una cirugía previa, es decir, tratar de arribar a saber cuál es la etiología para tratar de curar de raíz el problema. Los corticoides los utilizamos, pero claro, hoy en día están prohibidos, están dentro de la lista prohibida. Así que utilizamos PRP como tratamiento para tendinopatías crónicas que no mejoran con las terapias convencionales. Hacemos un protocolo de 3 sesiones, siempre acompañadas con rehabilitación. ¿Y la terapia cuánto lo empiezan? ¿A los cuántos días? Cuando es una tendinopatía crónica. Digo, después del PRP, ¿inmediatamente o te esperas? Inmediatamente, porque si es una patología crónica, no necesitamos reposo. Doctor. Si es una patología aguda, inmovilizamos, según el caso, tratamos con hielo, con frío, con compresión, agudo. Si es crónico, la patología crónica no necesita inmovilización y reposo, necesita modificación de cargas. Entonces, en esos casos, el reposo no lo utilizamos. Creemos que el paciente necesita una modificación de las cargas de sus tendones, del tendón patológico, pero el reposo no. Bien. Creo que es difícil el manejo de un deportista de alto rendimiento porque pues, definitivamente si estás a 6 meses de lo que le ha llevado probablemente un ciclo de 4 o más años, ¿no? De llegar a esa instancia, pues como bien decía Ignacio, creo que aquí identificar la causa de la sobrecarga, sabemos que son
el tiempo que falta para la competencia, probablemente la etapa de más cargas mecánicas sobre el tendón, y pues tratar de ayudar con el proceso pues, desinflamatorio, pero también el tema muscular, ¿no? Como tú lo decías bien, el identificar cuál es la causa principal de la sobrecarga y hacer unas modificaciones en las cargas que ayuden pues, a que ese tendón no se siga sobrecargando. Sí. Una pregunta, por ejemplo, vi que mencionaste punción seca, ¿verdad? Y digo, hay gente, yo a veces en México, no sé, en España, pero a veces aquí creo que hasta abusamos de la punción seca. No sé si... Bueno, en España también hay como diferentes escuelas, los que hacen MEP, la microelectrolisis percutánea, y los que no la quieren porque dicen que genera daño. Yo creo que cualquier estímulo que genere una respuesta inflamatoria inicial es el comienzo o un intento de un comienzo de una reparación. Entonces, si uno lo hace con una punción seca, con microelectrolisis, o con acupuntura, o con punción seca, o con una aguja y hace una especie de cribado, puede ser un estímulo para que un tendón, puede ser un estímulo para que el tendón reaccione y empiece a generar un proceso de regeneración. Pero muchas veces con eso no basta. Muchas veces hay que avanzar. Existen las ondas de choque también, que son un estímulo mecánico al tendón, generando un micro daño y un estímulo a nivel del tenocito, porque las células del tejido conectivo, del tejido tendinoso, cartilaginoso, son células que sensan el ambiente y tienen dos formas de reaccionar, una a través de un estímulo mecánico y otra a través de un estímulo biológico. Están fabricadas, son órganos mecanobiológicos. Entonces, un estímulo mecánico es beneficioso y un estímulo biológico también. Un estímulo mecánico, una rehabilitación, el concepto sería una modificación de las cargas de ese tendón, y el estímulo biológico puede ser un plasma con plaquetas o un sangrado, un microsangrado. Eso como conceptos. Doctor, aquí yo creo que, bueno, no sé la experiencia de ustedes, pero los profesionistas, los atletas menores de edad, la síndrome de la patela o de la rótula alta, ¿qué tan frecuente la ven y cómo la están manejando? Por ejemplo, un paciente de 15 años, futbolista. Sí, está aprendiendo. Ah, sí. Entonces, no sé, en los menores de edad que tienen síndrome de la rótula lateralizada o alta, ¿pura terapia de rehabilitación? ¿O de acuerdo a la evolución, pues el comité se quedó? Bueno, depende de la sintomatología. Si es una patela alta que tiene una inestabilidad, pues probablemente la terapia física sigue siendo el manejo inicial, pero si hay una microinestabilidad o luxaciones recidivantes, probablemente, pues dependiendo, si es una paciente de 15 años pero esqueléticamente madura, pues probablemente pues algún gesto quirúrgico sea pues, la recomendación para tratar de estabilizar esa articulación. Si es una lateralización nada más de la patela y eso es probablemente la causa de un síndrome de hiperpresión lateral que genera un dolor anterior de la rodilla, pues de igual forma, siempre ya se comentó previamente que hay que tratar de menos a más, ¿no? Modificación de cargas, desinflamatorios, terapia física de rehabilitación. Si eso no mejora, pues entonces optar por otras alternativas. A los dos atletas les tomamos sangre de la cresta ilíaca, ¿sí? Digo, la cuestión es
médula, es llevarlos a quirófano, por la cuestión anestésica, es más caro, sí es cierto. Sí he tenido seguro que lo pagaba, pues entonces se pudo hacer, y también uno se hizo en el hospital militar porque ellos también son militares, entonces facilita eso, no tienen que pagar. Y hicimos una administración de células de médula y PRP, ¿no? Con esos dos, y terapia física continua, ¿no? Y aparte, pues compitieron, todos lograron competir en otros Juegos Olímpicos pasados. Pero igual con dolor, con molestias, con su vendaje, no se quitó al 100% porque es algo que vienen arrastrando desde que son niños los dos, ¿no? Entonces eso, de hecho los dos ya se operaron de las dos rodillas terminando los Juegos Olímpicos pasados, ¿sí? Para las molestias, y están en su proceso buscando todavía ver si llegan a París, ¿no? Que no saben por la edad, pero como está la situación de la federación, pues a lo mejor les toca, ¿sí? Porque hay demasiada política. Entonces las nuevas generaciones las están bloqueando, y como ellos ya tienen un peso específico, a lo mejor les toca participar nuevamente en este nuevo proceso, ¿no? Entonces sí es las cosas que hemos visto que funcionan en esto, las ondas de choque son dolorosas, pero no solo las ondas de choque, sino que mejoramos el ejercicio excéntrico, la fuerza, y quitar todas esas contracturas que se van generando, ¿no? Las ondas de choque se ve que funcionan bien en todos esos casos, dolorosas, ruidosas, pero sí funcionan. Nada más hay que darle reposo ese día al paciente, ¿no? Ese láser también de alta de 20 watts también genera una nueva neovascularización que se ve que nos ha ayudado bastante en los problemas de tendinopatía. Y lo que les decía, quitar todas esas contracturas, mejorar el deslizamiento de la fascia, nos puede ayudar bastante a que el paciente mejore el rango de movimiento, equilibre la movilidad anterior y posterior de la cadera, y también mejorar la elasticidad del psoas ilíaco, nos puede ayudar bastante para que tengan un buen desempeño. Entonces, este artículo salió en el 2018, la importancia de la fascia. Es el primer artículo que habla de la fascia como un precursor de patologías en la medicina deportiva. Es un artículo muy bueno que nos dice todas las condiciones que nos puede hacer que la fascia no deslice. Entonces la otra, no estamos viendo el tendón, pero también la fascia, aunque ahí no le hacemos gran cosa desde el punto de vista agresivo, es liberarla, y son con técnicas de masaje profundo, rodillos, movilización asistida. Todo eso nos ayuda a que mejore la fascia, ¿no? Los ejercicios excéntricos que se ve que funcionan también para los tendones, ¿sí? Y el famoso Emily Rio, una fisioterapeuta de Australia, nos dice que los ejercicios TNT son los más efectivos para las tendinopatías, ¿sí? El famoso, la tendinopatía, los tendon neuroplastic training. Entonces un entrenamiento neuroplástico nos puede ayudar para que el paciente, ¿sí? Conjunto con todo lo demás, nos salga de la patología y pueda revertir la sintomatología para que pueda tener un buen desempeño deportivo, ¿no? Entonces eso sería en cuanto a tendinopatías. Bueno, muy bien. Abrimos nuevamente los micrófonos a todos ustedes.